Bienvenidas y bienvenidos a la presentación de este libro, La producción televisiva en entornos digitales, formatos informativos y documentales. Este texto coescrito con la magíster Andrea de la Nava y editado en el año 2021 por la nueva editorial universitaria de la Universidad Nacional de San Luis. Este libro aborda la temática de la producción de lo televisivo a partir de diferentes preguntas, diferentes cuestionamientos que fueron surgiendo en las cátedras de televisión y a partir del trabajo y de la experiencia en diferentes medios, empezamos a concebir un material que abordara la cuestión de los formatos informativos, los noticieros y también los documentales, teniendo en cuenta como eje el hecho de ser materiales de no ficción. En esto trabajamos un material que está dividido en dos grandes partes. Una primera parte que aborda lo informativo, el noticiero como formato, y una segunda parte que está dedicada a entrevistas a profesionales de la producción, tanto de televisión como también de documentales cinematográficos y para otros medios. En esta primera parte, en la que abordamos lo que hace a la producción en televisión, uno de los primeros cuestionamientos, uno de los primeros planteos que abordamos en el libro es definir qué es hoy en día, ya pasado las primeras décadas del siglo XXI, qué es lo televisivo o a qué se aborda desde el nombre de lo televisivo con el surgimiento de lo que hace a los nuevos medios, de lo que hace a las nuevas tecnologías, plataformas, de las que tanto se ha estudiado y se sigue estudiando hoy en día respecto a la diversidad de medios y de posibilidades. Entonces, en este libro abordamos desde una perspectiva de la práctica, desde una perspectiva también de la teoría de diversos autores que hacen a lo televisivo y que lo que hacen a la producción de nuevos medios, qué es aquello que define lo televisivo, cómo se traslada a lo audiovisual y cómo se traslada esa producción que antes estaba pensada estrictamente para determinados formatos lineales, a transmitirse en una determinada grilla horizontal, cómo van diversificándose para generar aquello que hoy en día dentro del ecosistema digital podemos concebir todavía como un material televisivo. No. Dentro del libro también desarrollamos un eje que denominamos producción de noticieros en entornos digitales, porque dentro de los variados formatos televisivos, el noticiero informativo se define como un modelo de alto consumo y de gran tradición en los medios de comunicación. El insumo o materia prima de los noticieros es la noticia, que es el tratamiento de un tema que se presenta como información, que no son objetivas esencialmente porque son construcciones. La construcción de estas noticias requiere un trabajo de producción en el que se seleccionan los hechos que se van a mostrar, al igual que el criterio periodístico, que siempre tienen o están determinados por una línea editorial del medio. Algunos de los criterios que se utilizan para integrar la agenda son hechos con gran carga de actualidad, ya sea por sus contenidos o por sus protagonistas, la gravedad de lo sucedido o el interés público masivo o lo que por sus características sensibilizan al ser humano. En televisión, la imagen es la protagonista y una imagen acompañada por las palabras adecuadas es la esencia de la construcción narrativa televisiva. Entonces, cuando los productores piensan en los contenidos de los noticieros, habitualmente piensan en imágenes, en el ahora, en construir esas historias noticiosas de las formas más atractivas, porque tienen que cautivar al público, al televidente, porque los informativos cada vez son más el espectáculo de la información. En esta sección del libro también planteamos la complejidad de la concepción de lo televisivo, teniendo en cuenta que los medios de comunicación fueron ampliando o modificando sus estructuras, llegando a ser multimedios o centrales de medios o sitios web con videos y noticias, entre otras variantes, porque en un noticiero la cobertura de las noticias se planifica con un determinado tiempo, pero teniendo en cuenta que hay determinados parámetros vinculados a aspectos tecnológicos. Hoy eso se modificó totalmente porque cualquier persona que tenga un smartphone y conexión a internet puede mostrarnos lo que está sucediendo en vivo en cualquier parte del mundo. Dentro del libro también nos preguntamos qué es un noticiero.
y lo podemos definir como el programa que se caracteriza por la emisión diaria con una duración promedio de 1 hora en los segmentos de mayor exposición de audiencia, o sea, al mediodía o a primera hora de la noche en ese segmento conocido como prime time. Estas características hacen que se dirijan a un rango de público amplio en el que se incluyen diversas temáticas. Como ya se mencionó, los noticieros representan realidades, puntos de vista, son formadores de opinión que están originadas en los intereses o las intenciones de cada medio. La emisión en vivo genera una relación con el público en un aparente diálogo y la mayoría de las características de ese formato hacen que el poder comunicacional y dominante de los informativos se fortalezca. Continuando lo expuesto por la profesora Andrea de la Nava, uno de los hechos que para nosotros resultaba más significativo abordar dentro del estudio de la producción de los noticieros tiene que ver con la construcción de las agendas. Y no solamente las agendas dentro de lo que hace el espectro nacional, sino poder llegar a entender la construcción para que sirva para un abordaje más regional, muchas veces más local, la construcción de las agendas en las ciudades, en las provincias. Saliendo la televisión, broadcasting, saliendo la producción networking de la actualidad o la producción homecasting que tanto se ha desplegado durante la pandemia y pudiendo llegar a ver cuáles son los lineamientos que van definiendo la agenda en determinados canales del interior en sus noticieros. ¿Cuáles son los lineamientos políticos? ¿Cuáles son los lineamientos en lo que hacen las preocupaciones sociales? ¿Cuáles son los temas que se van destacando y cómo se va construyendo esa agenda? Y que esa agenda va a tener una implicancia de hechos totalmente social, abordando determinados temas que sean comunes, valores comunitarios y va desarrollando en cierto punto, a partir de esas representaciones sociales, una mirada cultural sobre el medio en el cual se inserta. Y uno de los hechos también significativos es cómo esos hechos que se han seleccionado, cómo esos determinados acontecimientos que se van a convertir en noticia, son desplegados a través de una estética particular. Que esas estéticas muchas veces dependen de la idiosincrasia propia de cada uno de los canales de televisión, de cada una de las regiones en las cuales se insertan estos canales de televisión o productoras de televisión, y también la impronta de producción, o sea, qué material se puede producir, qué cantidad de material, las notas respecto a la duración que van a tener, el tipo de temas, el tipo de secciones que se van a abordar. Esto dentro de la agenda es un panorama muy rico porque hace a lo cultural que se va construyendo desde lo televisivo para generar determinada identidad en la zona de influencia de cada uno de los canales o productoras de noticieros. Las noticias construyen las historias de los hechos, de sus protagonistas, los lugares de desarrollo, los documentos y los testimonios son elementos que se conjugan para generar un material con sustento periodístico y fuentes verificables, a fin de generar credibilidad en las instancias y en los puntos de vista de la construcción narrativa de los hechos. Pero en estas instancias también influyen distintos aspectos que determinan cómo se va a mostrar ese contenido, en qué orden, qué voces se van a escuchar, etc. Por esto, la construcción de esta historia comienza desde el momento en que se planificó, en el trabajo de producción que involucra la tarea de los camarógrafos, de los cronistas, de los editores y también de los presentadores. Con respecto a los contenidos, los noticieros condicionan a los periodistas a desarrollar un trabajo informativo donde las condiciones esenciales, la opinión, va a ser un punto o un lugar para expertos y especialistas. La estrategia y el carácter espectacular de los programas informativos supone trasladar al televidente al lugar de los hechos y esta modalidad se construye desde la mirada situacional y no desde el juicio previo. En este aspecto siempre se pone en juego o en discusión la ética profesional, la línea editorial del medio, porque consideramos que siempre es importante que quede claro que esa noticia, esa historia, eso que se está contando y mostrando, es una representación de la realidad. Otra de las temáticas abordadas también en este texto tiene que ver con la puesta en escena televisiva. ¿Por qué? Tratando de buscar una forma de mostrar determinados esquemas eficaces de distribución de roles, tratando de mostrar cuáles son las formas en que comúnmente se organizan determinados medios, sean medios privados o sean medios públicos y cuáles son sus variaciones,
poder mostrar un esquema básico de funcionamiento de la noticia. Cada vez más, y con la influencia de lo que hace a los nuevos medios, con la influencia de lo que hace a las redes, con la influencia de lo que hace a generar contenido para diferentes plataformas o formatos, diferentes formas de distribución, se va exigiendo la formación de determinados periodistas, lo que denominamos muchas veces periodistas multitasking. Eso está atravesado por determinadas realidades del quehacer televisivo, por determinadas realidades también gremiales, que son abordadas desde diferentes puntos, siendo que sea público o estatal el medio en el cual se produce. Entonces, la búsqueda del texto, la búsqueda del libro, también tienen que ver con poder analizar y poder desarrollar propuestas en base a esto, a las posibilidades de puesta en escena que tiene que ver con los elementos técnicos, los elementos artísticos y la búsqueda de identidades a partir de los recursos propios del medio que está elaborando la producción del noticiero o del informativo. En esta primera parte hemos abordado esencialmente los materiales informativos y documentales y en la segunda parte hemos pensado en una forma de acercar a los lectores y a las lectoras a profesionales del quehacer audiovisual, tanto del documental como del cine, como de la televisión en vivo, y por ello hemos seleccionado una serie profesionales en los cuales abordan las diferentes temáticas que a nosotros nos parecían pertinentes dentro de este entorno de lo que hace a la producción en medios digitales. Estos realizadores y realizadoras, productores, productoras, forman parte también de estas entrevistas en las cuales lo que intentamos generar a través de esta publicación es un diálogo con el público, es un diálogo con cercanías a lo que hace a la realidad de la producción y una forma de poder llegar de una manera más concreta a lo que es la realidad dentro de las televisoras públicas del interior del país. Soy Alfredo Caminos, doctor en Dirección Estratégica en Comunicación, docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Fui convocado para una entrevista por los autores de la producción televisiva en entornos digitales y en esa oportunidad abordamos las características del documental en los entornos televisivos. Es decir, los dos puntos principales que resalté fueron la audiencia al cual tienen que abocarse los realizadores documentales, pensar en la audiencia, pensar en el público, y qué estrategias, estructuras, qué personajes, de qué manera abordarlo para llegar a esa audiencia. La entrevista cierra con algunas consideraciones sobre la actualidad, los nuevos medios, la característica de los webdocs y la transmedia y también la enseñanza en las facultades de comunicación para poder llegar a esos públicos con esas estrategias. De esa manera es la colaboración realizada para este libro. Soy María José Bertrán, junto a Paula Livio tenemos Ultravioleta Producciones Audiovisuales, que es el nombre que le dimos a nuestro proyecto, sobre todo cultural, más allá de que en el inicio del mismo estuvimos produciendo programas para televisión y otros medios. En general la búsqueda siempre fue, y lo sigue siendo, poner en pantalla las minorías, o por ahí no tanto a las minorías en lo relativo a lo social, sino a las minorías en cuanto al tiempo de pantalla que tienen en los medios, en la televisión y en otros medios de comunicación como la radio, como internet. Consideramos que es necesario repensar los espacios de comunicación y lo hacemos desde una manera proactiva, todo lo que podemos, en un equilibrio con la búsqueda de fondos, ¿no? También. Por suerte, cada día nos resulta más cercana la posibilidad de hacer lo que queremos de una manera que sea sostenible. Así que en esa búsqueda estamos. En nuestra historia de Ultravioleta hemos concebido y escuchado y gestado muchas historias. Hemos recorrido toda la provincia en búsqueda de ellas y también nos hemos encontrado con ellas. Nuestro equipo de trabajo no es muy grande, pero bueno, logramos productos cálidos,
que nos emocionan y que creemos que emocionan a nuestro público porque es el público que buscamos y que deseamos, a quien queremos comunicar y queremos hacer ver lo importante de las historias cotidianas. Cuando una mirada se vuelve un encuentro. Cuando un beso una promesa. Cuando sentimos que lo que nos une a otra persona es para siempre. Hay historias de amor que son fieles a ese sentimiento. Historias de un compromiso y de una celebración. Por donde pasa el amor. Historias para toda la vida. De la entrevista que realizamos para el libro con Fernando Saad, rescato antes que nada el tono de conversación que pudimos mantener. Fue una conversación entre pares, porque Fernando comprende el mundo periodístico a partir de su experiencia y formación audiovisual, y la transcripción de la entrevista, creo, sostiene ese tono, que a lo mejor es una forma menos académica de trasladar información, pero supongo que deja ideas claras y directas que podrían servir a quienes están interesados o interesadas en aspectos de la narrativa audiovisual. En nuestro caso, la idea era contar la experiencia de producir para la TV abierta en una provincia chica como es San Luis, para una emisora de gestión estatal, con las limitaciones y el contexto que nos tocaban en suerte hace ya un par de años largos. Con el realizador y director José Luis Rosas hicimos el ciclo que se llamaba La Causa Humana, que combinaba el docu-reality con la búsqueda periodística, en especial la búsqueda interior periodística, reflexiva, introspectiva, en un formato que creo llamaba la atención en la pantalla de aire de San Luis. Lo empezamos en realidad hace ya casi una década y con intervalos pudimos hacer entre 5 y 6 temporadas, es decir, más de 100 capítulos que fueron más de 100 historias de gente común que por primera vez veía su vida contada en una pantalla. Las hicimos como pudimos, con los recursos disponibles, con limitaciones que tratamos de convertir en algo positivo para la narración. Nos faltaba luz, bueno, era parte del contexto narrativo, las cámaras no aseguraban un registro de calidad, no importaba, lo importante era el valor documental y narrativo de lo que hacíamos. Y de eso conversamos en el libro con Fernando, de las posibilidades reales de contar historias en la TV abierta con un sentido diferente al de la lógica que imperaba y que creo que todavía impera en las televisiones abiertas del interior en especial, pero también en la TV porteña, ¿no? Esa lógica en los contenidos televisivos que nos muestran un mundo estilizado y espectacular, es decir, en términos de espectáculo, ¿no? Y en provincias como San Luis, que son más bien la expresión de una clase media o una clase media alta que evita cualquier confrontación con el mundo marginado y con los sectores populares en términos generales. En general los pobres o los marginados solo aparecen en los noticieros cuando son noticia policial o cuando son noticia por alguna desgracia. Y con La Causa Humana queríamos un poco subvertir ese orden y convertir estas historias en ejes estéticos y en centros narrativos, en aspectos, digamos, universales para la producción de la televisión. Queríamos la visión de la vida de estos sectores y de estas personas que muchas veces estaban al margen, la visión de la vida, de la muerte, de las pérdidas, del amor, del odio, de la felicidad, de la tristeza. Y eso logramos, creo, en algunos capítulos que por suerte pudimos poner al aire, y lo hicimos además sin salir a corroborar si esas historias eran verídicas. Lo verídico era lo que estaba pasando y estaba en escena, que matizábamos después con algunos textos en off, en primera persona, para darle al periodista también alguna entidad, un componente humano, contrapuesto en especial a esa concepción, creo, deshumanizante de los periodistas aparentemente objetivos que ni pueden ni deben intervenir en la escena.
hicimos todo eso a propósito y el resultado dio que hablar, creo. Y esa fue la experiencia de la que hablamos con Fernando y que él transcribe con mucha generosidad en el libro que ahora se presenta. En la parte final del libro se desarrollan entrevistas con periodistas y productores que se abocan específicamente al trabajo en noticieros. Allí pudimos entrevistar a Mónica Guevara, a Gustavo Alossi, que son trabajadores de medios de San Luis, con experiencia en distintos roles dentro del grupo de trabajo de noticiero, pero también pudimos dialogar con María Celeste Gómez, quien actualmente es la responsable de contenidos del canal estatal de Tierra del Fuego, y con Carlos González, quien tuvo experiencia de productor tanto en canales de Buenos Aires como en la provincia de San Luis. Las respuestas a estas entrevistas nos permiten tener un panorama general de la producción de noticieros en canales de televisión provinciales y la multiplicidad de roles para los que hay que estar preparados para desempeñar y la importancia del trabajo de la producción para que el programa informativo planificado salga al aire de la forma más próxima a esa planificación. Para cerrar, queremos agradecer muchísimo a los organizadores por esta invitación y también decirles que pueden descargar nuestro libro de forma gratuita a través del sitio web de la nueva editorial universitaria de la Universidad Nacional de San Luis. Muchas gracias.